por, por haber venido a una nueva reunión del ciclo Historia y Libertad. Hoy tenemos como presentador, lo tenemos a Paul Loren. Justamente recién comentábamos de los años que nos conocemos, serán 6, 7 años más o menos. Paul Loren es peruano, está en Lima ahora en este momento. Es ensayista y escritor, realizó estudios superiores de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de San Marcos, en Perú, y es especializado en los temas relacionados con la filosofía política y legal, las instituciones y la historia de las ideas, ¿no? Fue investigador de la Biblioteca Nacional de Perú, director del programa Acción Ciudadana de la Fundación Iberoamericana Europa, en conjunto con la Comunidad de Madrid y el Centro de Investigaciones Económicos y Legales. También fue editor de la revista Ácrata y ha sido columnista de los diarios El Peruano, Expreso, Correo, así como de la revista Contrapoder y el diario electrónico El Diario Exterior de España. Y en la actualidad se dedica, recién justo platicábamos, principalmente a la investigación, ¿no?, sobre estos temas de la libertad, etcétera. Y acaba de publicar un libro que se llama El surgimiento de la libertad moderna, ¿no? Un tema que es siempre muy atractivo y que inclusive de alguna manera viene bien para cerrar este ciclo 2023 del seminario Historia y Libertad, porque a lo largo de todas las presentaciones que hemos tenido desde marzo a la fecha, siempre el telón de fondo de todas las charlas que han habido es la idea de la libertad, ¿no? Y quizás también, precisamente, y sobre todo para los que viven en la Argentina, en este momento tan particular del país, esto no importa en qué momento, en qué año y en qué siglo lo diga, siempre va a ser un momento muy particular del país, ¿no? Me parece que estamos condenados a esa situación, pero no podemos dejar de resaltar el hecho este extraordinario e impensado, al menos para el que habla, que es por primera vez en la historia del país va a haber un presidente, esperemos que lo dejen asumir, libertario en la Argentina. Ha habido presidentes liberales, pero libertarios no, ¿no? Eh, y que ha tenido una gran contribución, al menos hasta ahora, que es poner en el tapete estas ideas, estos temas sobre la libertad, ¿sí? Y entonces, si bien mucha gente, bueno, que lo ha apoyado y que ha votado por él, conoce bien estas ideas, hay muchísimas, yo estoy totalmente seguro que hay muchísimas personas que no tienen la menor formación sobre de dónde provienen estas ideas, cómo surgieron, etcétera, y que hay un trabajo ahí muy importante por hacer, que es aclarar muchos de estos temas, ¿no? Y discutir sobre todo, que es algo que nos cuesta. Nosotros eh, peleamos más que discutir o debatir, ¿no? Es decir, descalificamos a que piensa distinto automáticamente o lo cancelamos. Pero, y de hecho es algo que el propio candidato ha realizado en varias oportunidades, ahora por suerte asumiendo su papel de presidente electo, va moderando eso, entonces aparecen los otros que critican, ¿por qué ahora se moderó? Bueno, porque tiene otro rol, tiene otra función, ¿no? Entonces, quizás hoy la presentación que nos haga Paul nos ayude a ver un poco cómo surge esto y como es siempre la modalidad del seminario, y ya le damos la palabra. Él va a hacer una ponencia explicando un poco de qué va este libro, que recuerdo, El surgimiento de la libertad moderna. Lo pueden buscar ahí, creo que se consigue, creo, ahí de paso te pregunto, Paul, si esto hay disponible, si está disponible en ebook ya, como para que alguien lo quiera conseguir y tengas acceso al mismo. Eh, entonces, va a ser su presentación, después yo tengo un breve diálogo y todas las preguntas que surjan van a ser bienvenidas y siempre que tengamos tiempo las voy a leer ahí donde dice
preguntas y respuestas, ustedes las van escribiendo y al final las leemos, ¿sí? Así que, Paul, agradecido nuevamente por tomarte el tiempo para compartir con nosotros y te escuchamos. Muchas gracias, Alejandro. Estoy agradecido por esta oportunidad de poder dirigirme al público que suele asistir a este tipo de encuentros, de conversatorios, de charlas. Así que feliz de la vida, sobre todo con un trabajo que es este, ¿ah? Que acabo de publicar hace muy poco, presentarlo oficialmente en Lima hace un mes, 29 de septiembre, y espero que esté en Argentina en un tiempo corto, ¿no? Ya físicamente, se está sacando el libro físicamente por ahora, y así que esperemos que ya para verano pueda estar presente en tu país, ya con las calmas, porque había un problema con Argentina para poder trasladar, Ah, sí, sí, sí. ¿no? Entonces esperemos que eso se facilite, pero sea lo que suceda, el libro, tengo el compromiso con los editores, con los que han sacado el libro, que esté en Argentina y en otros países en el mediano plazo, ¿no? Para que puedan disfrutarlo. Bien, quiero contar un poco por qué me interesé en este tema tan específico, tan puntual, por qué la libertad moderna, ¿no? Que no es lo mismo que la antigua, hubo ahí un corte, que no es lo mismo que la libertad de los antiguos, ¿no? Ya usando la clásica definición de Constant, que la vuelve a repetir en el siglo XX Isaiah Berlin, y hay toda una literatura bien puntual sobre el tema, que, que lo puedo resumir en algo muy simple, es la aparición del individuo, ¿no? Pero no voy a adelantar, vamos poco a poco. Quiero contar un poco el por qué del interés de escribir este libro. Yo ya había avanzado en un trabajo anterior, ¿no? Sobre el tema de por qué en cierto lugar, en cierto momento, en el siglo XVI, se da una visión de lo que viene a ser una apuesta de la libertad engarzada dentro del universo del republicanismo medieval básicamente, pero que tiene un sustrato muy fuerte, una tradición muy fuerte en lo que viene a ser la Roma republicana también. Roma no descubre el individuo, no lo va a conocer, no va a conocer al hombre que se jacta de tener un yo, de tener una subjetividad muy marcada, pero va a regalarnos instituciones. Y la institución por excelencia es el derecho, que es un derecho básicamente patrimonial, ligado a la propiedad privada, pero claro, no conoce la propiedad a nivel individual, lo repito, siempre lo voy a repetir, sino reconoce la propiedad en el plano puramente privado ligado a familias. Eso que quede claro, porque esa es la diferencia entre el mundo antiguo y el mundo moderno. En el mundo moderno la libertad va a ser del individuo y la propiedad también se va a reclamar a título individual. Bien, el mundo de las repúblicas en las bibliografías en general, ¿no? En la historiografía moderna, no suele ser tratado el tema de este tipo de libertad moderna. Suele ser, no sé si soslayado, no sé si por algún reparo ideológico dejado de lado, pero es cierto que no solemos encontrar aquello que yo he intentado en este libro plasmar, ¿no? ¿Por qué tenemos países tan importantes como los Países Bajos, que puntualmente creo que es el tema aquí estrella en el libro, eh, es un país que hasta hoy en día está en la cúspide de los países desarrollados? Sin embargo, no solemos hablar de su impacto en este campo. Los Países Bajos hoy en día son una monarquía, lo es desde las guerras napoleónicas. Napoleón, con su invasión, va a empujar la existencia de un esquema monárquico en los Países Bajos, pero antes de ser una monarquía, los Países Bajos fueron una república, y una república muy pujante y muy interesante. Ese detalle me había interesado hace muchos años, como les decía, y al momento de trabajar este libro, lo rescato obviamente y empiezo a compararlo con su vecino
cruzando los mares, que es Inglaterra, ¿no? Porque solemos tener, cuando hablamos de capitalismo, orígenes del capitalismo, libertad moderna, el esquema inglés, incluso el derecho, el common law, el derecho anglosajón, tenemos mucha noticia, mucha información sobre el campo inglés, pero no tanto del campo neerlandés o de los Países Bajos, ¿no? Entonces, eso me invitó a cuestionar lo que la bibliografía hegemónica suele plantear sobre el tema del republicanismo, porque no se suele hablar de un esquema en el cual la república es compatible con un esquema de libertad de comercio o comercio a secas, ¿no? Donde la posibilidad de establecer a partir de la libertad de comercio una serie de instituciones que apuntalen ese mismo fenómeno, ¿no? Que es propio de la modernidad, eh, puedan coexistir con un esquema marcadamente republicano. En el imaginario de las personas, de la gente comúnmente informada, sobre el tema, cuando mencionan el tema república, se suele pensar en un esquema estanco, un esquema más tradicional, ¿no? Un esquema edilicio conservador, por un lado, pero también, pero sobre todo, un esquema que hasta rechaza el imperio del comercio. Y esto es interesante, un autor como Quentin Skinner, para mencionar uno de los tantos, que es un hombre muy importante, un historiador de las ideas muy, muy valioso, de grandes aportes, no menciona la existencia de los Países Bajos. ¿Acaso lo menciona en media página? No, no digo una porque quizás exagere, solo en media página de su mayor obra, ¿no? Sobre el surgimiento de las ideas modernas, de la libertad moderna en general. Y así otros autores también han tenido esa constante de no mencionar mayormente este fenómeno, ¿no? De los Países Bajos como una república comercial. Eso fue lo que en principio me generó el interés mayor de escribir sobre el tema, porque ya venía trabajando, investigando a lo largo de muchos años sobre el tema, ¿no? Así que el hecho de poder tener una diferencia, ¿no? Una visión muy puntual sobre el republicanismo y ligado al comercio, ya me planteaba un mundo por apuntalar, no por descubrir, pero por lo menos tratar de explicar que no había esa ruptura, todo lo contrario, que existieron, ese era mi motivo, tenía que argumentar, que explicar que habían existido repúblicas basadas en el comercio, ¿no? Max Weber quizás sea uno de los autores que, que más ha distorsionado, ha contribuido a distorsionar la visión del libre comercio con republicanismo, porque él nos planteaba desde su visión bastante discutible de que el mundo moderno se debe básicamente al empuje de las ideas protestantes, básicamente el calvinismo, de un plumazo nos borra toda una experiencia muy rica dentro de tradiciones republicanas dadas en el mundo medieval, que es básicamente un mundo católico, que es un mundo muy religioso, pero a su vez es un mundo que acepta un nivel de movilidad social que va a ser tributario, va a contribuir grandemente a las experiencias de republicanas del siglo XVI, que es donde surge el republicanismo, podemos decir, moderno, donde se empieza a manifestar, y ya para el siglo XVII la cosa es mucho más clara, ¿no? Entonces yo no me afilio a esa visión en la cual hay una relación entre modernidad y protestantismo. Yo lo discuto, lo planteo en el libro, eh, porque eso también sería negar la existencia de Venecia, por ejemplo, que era una república comercial y como agregado, ¿no? Afiliada al catolicismo, pero un catolicismo también no muy, con una relación no muy pacífica con el papado, por ejemplo, a lo largo de los siglos. Fueron hasta contrarios, adversarios y enemigos militarmente incluso.
¿no? Pero era una república comercial y era una república católica, como el grueso de las repúblicas medievales, y no todas, ¿no? Las repúblicas medievales, la cristiandad medieval era eso, ¿no? Así que eso que quede ahí en claro, ese es el empuje por el cual me motivo a escribir este texto, y ya partiendo de esa base podemos aproximarnos aquí del asunto. ¿Qué es la libertad moderna? Ya había avanzado en algo. La libertad moderna en el siglo XVII no viene de súbito. Les había hablado de la importancia de la tradición del derecho romano. La visión republicana no se entiende sin la visión patrimonial del derecho romano, pero también no se entiende sin una tradición de ciudad, una visión edilicia de la vida en comunidad, que en algunos casos es una vida en comunidad de pequeña ciudad, con los costos represivos que eso puede significar, pero también de ciudades que empiezan a convertirse ya en emporios comerciales, en ciudades propiamente dinámicas y modernas. Y ese es el caso de lo que empieza a ocurrir ya en el siglo XVI y XVII en Europa, donde empieza a haber una transformación severa de las viejas instituciones republicanas edilicias, para moldarse a un esquema en el cual esas instituciones empiezan a exigirse en sí mismas un ayornamiento, un acoplamiento con la nueva situación. ¿Y cuál es la nueva situación? El imperio del comercio, la dinámica de un mundo, lo que hoy día llamamos un mundo global. Ya el comercio a partir de finales del siglo XV, con el descubrimiento de América, se tiene una visión global del comercio, pero eso ya venía un poco de atrás, o bastante de atrás, pero obviamente con el descubrimiento de América eso se radicaliza y tenemos la presencia de pueblos que empiezan a sentir ese impacto, ¿no? A partir de ese esquema, tenemos el surgimiento de todo un discurso que busca poner en valor al hombre, al individuo, por sí mismo, pero también al individuo como agente moral. ¿A qué me refiero? El hombre como tal, ya se empiezan a dar una serie de autores, a dar manifestaciones sobre el tema. El hombre como tal es un ser único y repetible. Ya esa visión propia del Renacimiento empieza a colocarse ya en el discurso propiamente político. Y esa visión, a su vez, empieza a exigir que las instituciones empiecen a reconocer ese esquema, ese soporte moral del individuo. Dentro de estas situaciones del siglo XVI, obviamente hay todo un proceso muy, muy interesante. Tenemos la presencia en el siglo XVI de los llamados escolásticos, muchos de los que están seguramente involucrados dentro de las ideas liberales, dentro de la visión de la escuela austriaca, que ahora está de moda con el nuevo presidente que han elegido en Argentina, tienen a los llamados escolásticos tardíos básicamente, que es una escuela española, un punto importante en este esquema. Autores como Vitoria, por ejemplo, ya planteaban la idea de que el hombre, basado en San Agustín, es decir, al fin y al cabo son hombres de iglesia, pero ¿qué es lo que lo hace moderno? Empiezan a hablar del hombre que se comunica, el hombre que necesita espacio para establecer sus lazos de comunicación. Eso en abstracto. En concreto, lo que estaba hablando Vitoria es el hombre que necesita espacio para comerciar. La comunicación dentro de la visión de Vitoria, dentro de la visión escolástica que él maneja, ya es una visión en la cual el hombre solo se puede comunicar de determinadas instancias. La más fructífera, la que a él le interesaba, era el comercio.
La otra visión propia del hombre religioso es la posibilidad de transmitir la palabra, en este caso, la revelación divina. Y la otra manera de conectarse con el extraño, con el diferente, es a través de las armas. Pero será la primera instancia, la visión de establecer comunicación desde el comercio, lo que va a invitar a Victoria a establecer sus tesis, a establecer sus puntos de partida, sus ideas eh, sobre el tema, que van a tener un impacto muy grande. La posibilidad de un mundo interrelacionado a través de la comunicación, a través del comercio, es lo que Victoria al final va a lanzar y va a ser recogido ese mensaje por toda Europa en general. Y después tenemos autores como Domingo de Soto, que es otro dentro de la tradición escolástica, que también va a plantear ya en un plano más empírico la importancia de cómo aliviar, por ejemplo, a los pobres, es dejarlos en libertad. No plantear un esquema totalmente asistencialista, sino darles la posibilidad de que sean lo mayormente libres. Y eso lo decía, ¿por qué? Porque en España en ese momento, el Domingo Soto es un autor de mediados del siglo XVI. En la España de ese momento, él veía una España que nacía como imperio, que nacía como una unidad política, con Carlos V y Felipe II, pero que a su vez, a pesar de esa visión, ¿no?, grandiosa, entre comillas, en el plano social era una España pobre, era una España con limitaciones muy serias, y él lo que estaba viendo era una España que tenía una hambruna, que tenía serios problemas en el campo económico, como llamaríamos hoy en día puntualmente, donde los individuos no sienten el impacto de esa grandeza y empiezan a sentir que la pobreza es algo real y que mata, ¿no? Y él plantea que la única posibilidad de aliviar esa situación es que cada quien pueda agenciar su propio, llamaríamos modernamente, su propio camino a la felicidad, llamaría Jefferson, siglos después, pero al fin y al cabo era simplemente que la gente pueda capitalizarse por sí misma a través del comercio. Eso lo planteó Domingo de Soto en esos términos, y no va a ser oído, obviamente, en España, pero ese mismo esquema después lo vamos a ver en los Países Bajos, en lo que originalmente es una dependencia de los Habsburgos españoles, es un territorio dado en herencia por matrimonios, por alianzas matrimoniales a los Habsburgo, de donde viene la casa de Felipe II, Carlos V, su padre, y en ese espacio sí se va a dar una visión en la cual la libertad de ese tipo, planteado por Domingo de Soto, va a tener un impacto muy grande. Bien, esta visión de una libertad ligada al comercio, una libertad ligada a que los hombres puedan dar rienda suelta a su libre, no solo albedrío desde el punto de vista moral, sino a su libre posibilidad de poder buscar en la práctica, en los hechos, la mejor manera de salir adelante, es algo que lo vamos a ver concentrado en las experiencias inglesa y neerlandesa. No vamos a encontrar algo similar en otros espacios, salvo en situaciones que podríamos denominar anecdóticas o marginales. En los casos que les planteo, los Países Bajos e Inglaterra, vamos a ver que esa apuesta de un individuo que busca satisfacer su propia necesidad por su propia cuenta y riesgo va a ser un factor común, por un lado. Por el otro, tenemos una sociedad que empieza a exigirle, en el caso en inglés, que es muy puntual, exigirle a sus autoridades, básicamente a la corona, frenos efectivos. Es decir, y eso viene también del medioevo anglosajón, ¿no? O inglés propiamente dicho. La limitación de cualquier postura arbitraria
abusiva, autoritaria de la corona, ya estaba desde el siglo XIII en Inglaterra presente, pero era una limitación, una exigencia a limitar el poder dado desde esquemas estamentales. Era básicamente una limitación que privilegiaba a un sector de la sociedad, ¿no? Que sí podía ponerle frenos al poder de la corona, pero ya en el siglo XVI y en el XVII sobre todo, ya tenemos no solo a nobles frenando el poder de la corona, sino a un espectro social, a una comunidad de, inglesa mucho mayor. Y van a rescatar ellos, siendo una monarquía, van a rescatar un discurso republicano surgido en el mundo de las ciudades medievales, pero ligado a su vez a esta nueva visión de una libertad básicamente, o a que apuntarle al individuo y básicamente al comercio. Esa visión Inglaterra la va a plantear como conflicto político, se va a plantear desde comienzos del siglo XVII hasta el final de ese mismo siglo. Nace como freno o intento de frenar las posturas absolutistas de proyecto absolutista de la Casa de Estuardo, que había asumido, había llevado el poder, y siendo que Inglaterra, a diferencia del resto de Europa, no tuvo absolutismo propiamente dicho, pero los Estuardos pretendieron llevarlo a cabo, pero fueron frenados. En ese periodo de inicios del siglo XVII tenemos a personajes, por ejemplo, como el juez Edward Coke, que va a ser uno de los líderes de ese ponerle freno al poder. La base de la Constitución inglesa está muy atrás en el tiempo, pero con Cook se recupera esa tradición, se hace fuerte y ya no solamente es una exigencia de frenar al poder por parte de un grupo de nobles, sino un ámbito de población mucho mayor. Todo el siglo XVII inglés va a ser conflictivo sobre ese punto, la limitación del poder y el intento desde la corona de avasallar libertades. ¿Y qué significa avasallar libertades? Es establecer desde la corona un esquema estamental de privilegios para los amigos de la corona, un esquema en el cual no existe Estado de Derecho, obviamente, donde la propiedad privada y los negocios, al no existir Estado de Derecho, no están garantizados plenamente, a pesar que quizás comparado con el resto del continente podría pensarse que sí, pero no era el caso, no se daba esa situación. Entonces había una sensibilidad muy grande sobre la necesidad de establecer una república, una visión republicana, que a su vez la visión republicana no es otra cosa que establecer un sistema de ciudadanos iguales entre sí. Eso es algo que hay que tener siempre presente. La visión del republicanismo arrastra este principio que es el principio madre. Todos son iguales ante la ley. Y eso se dice ante la pretensión, o se vuelve a rescatar ese principio ante la pretensión de los Estuardo de romper ese esquema, de buscar un esquema de privilegios. Pasados a fines del siglo XVII, esa tradición, esa pugna, se va a sellar en dos instancias. Una instancia bastante conflictiva, a mediados del siglo XVII, con la República Inglesa, que va a terminar en una dictadura, con Cromwell, pero que a su vez tiene un soporte social muy interesante, que va a ser contrario incluso a la dictadura de Cromwell, con los mismos argumentos, pero Cromwell se va a imponer en los hechos. Ese esquema va al final a consagrarse en la revolución llamada Revolución Gloriosa de 1688, cuando ya definitivamente se le ponga al poder de la corona frenos, se le constitucionalice, como dicen los abogados, es decir, que ya el monarca no tenga libertad
en sí, no sea un hombre libre de las leyes y no esté sometido a las normas. Se le encierra en normas, se le pone, como diría un rey prusiano del siglo XIX, una cadena de perro, ¿no? Se le encadena el poder. Esa visión de toda la experiencia inglesa del siglo XVII es muy interesante porque nace con una exigencia puramente política de limitación del poder y termina no solamente limitando el poder, sino consagrando aquello que en los hechos, en ese mismo periodo, se venía dando, que nace la sociedad inglesa moderna, una sociedad nacida básicamente de nuevos actores sociales que van a tener un discurso propio de una visión de los emprendedores modernos, una visión en la cual el individuo se catapulta, se pone en un plano realmente que puede establecerse como el principio madre, ¿no? La posibilidad de que los ingleses, y a partir de ese momento se da esa visión, sea sinónimo de hombre libre, de comerciante, de hombre que pueda, hombres y mujeres, ese es el otro punto también, que pueda establecer un camino de desarrollo ligado netamente al trabajo y al comercio. Pero los ingleses no actuaban en el vacío. Eh, Dentro del trabajo hay una serie de manifestaciones de autores como Hobbes y otros personajes que veían ese periodo, ese proceso. Hobbes va a vivir muchos años, ¿no? Entonces es un testigo interesantísimo de todo ese proceso. Y eso que nosotros estamos viendo de manera positiva, Hobbes, monárquico, Hobbes, un hombre ligado a la visión absolutista, va a tener una visión contraria a la sociedad moderna, porque va a ver que precisamente ese esquema monárquico de poder absoluto y arbitrario empieza a ser cuestionado, empieza a perder fuelle y empieza él a tener temor de una sociedad que viva por sí misma y no por los mandatos de la autoridad real. Eso es algo a tener en cuenta. Hobbes es un hombre es un autor que es muy interesante porque él va a describir todo ese proceso de una sociedad que se capitaliza, de una sociedad que ve cómo nuevos sectores sociales irrumpen, emergen y le cambian la fisonomía a la Inglaterra de ese periodo, pero que a la vez este hombre, Hobbes, lo va a ver como algo malo, como algo que hay que evitar, pero que a su vez, ya ante los hechos, lo va a ver como algo que, que no le gusta a pesar de que existe y que se impone y gana espacios, ¿no? Eh, esta visión de Hobbes es, es muy interesante porque estamos ante un pensador que tiene posturas antimodernas. Por un lado, enemigo del comercio, no, la movilidad social es sagrada, pero al describir este mundo, nos coloca a Hobbes de un hombre que nos está ofreciendo esta visión de un individualismo, y ese es el otro punto, que empieza ya a manifestarse a plenitud. A pesar que él no comparte ese individualismo, lo presenta, lo explica, le pone todos los reflectores y empieza a hablar de una sociedad que se mueve básicamente por intereses de afán de lucro, afán de ganancia, y que ese es el signo de los nuevos tiempos, ¿no? Este hombre, Hobbes, le va a echar la culpa a esta novedad inglesa a lo que estaba ocurriendo en los Países Bajos. Dirá que serán los Países Bajos los que le van a enseñar a los ingleses esas, entre comillas, malas costumbres. ¿Qué había en los Países Bajos? Exactamente lo mismo, pero desde tiempo muy atrás, muy atrás. Todorov, que no es un autor liberal, pero que es muy interesante, que no es un autor que que entre en el campo de las
de la institucionalidad moderna, del republicanismo, el liberalismo, como lo hemos planteado, es un autor que a su vez nos va a dar, dentro de su vasta cultura, una serie de informaciones muy valiosas. Él va a detectar que ya en el siglo XIII, sobre todo siglo XIV y XV, en los Países Bajos, en el campo del arte, de la pintura, básicamente, va a haber las primeras manifestaciones europeas de una presencia individualista. Por primera vez los pintores van a colocar su nombre en los cuadros, en las obras de arte, van a firmarlos. Eso no pasaba antes. Y él lo va a ver como una constancia que solo aparece en los Países Bajos y después ya con el tiempo se va a reproducir, se va a replicar en diferentes espacios de Europa, pero será en los Países Bajos donde esa constante va a marcar, ¿no?, todo un derrotero y que al final nos puede explicar el porqué. El porqué era que había una vieja tradición republicana y comercial en los Países Bajos. Los Países Bajos, como les había indicado al comienzo, fueron no una república, sino diferentes ciudades con mucha autonomía y que gozaban de un grado de autogobierno muy, muy grande. Esto recuerdo un libro de Venegas Lins, hijo, que habla o trata el tema del autogobierno, creo que el libro se llama Autogobierno, eh, y esta visión en la cual la comunidad política se gobierna a sí misma es muy cara, es parte del principio republicano por excelencia, ¿no? Estado de Derecho, autogobierno, libertad individual, ciudadanía. No es un Estado, no existe esa visión todavía, eso va a venir después, pero estamos ante una visión, un esquema institucional donde serán las ciudades las que van a capitanear toda esta experiencia hacia la modernidad. Pasado el tiempo, en los Países Bajos, básicamente ligadas al comercio, van a tener un hecho político que las va a marcar de manera definitiva y van a convertir a estas tierras en tierras que van a convertirse en una sociedad moderna por excelencia y pujante y propiamente, podemos decir, la primera sociedad capitalista moderna. Ya la visión de una sociedad comercial venía de la Edad Media, baja Edad Media. Eso está dateado, eso lo tenemos bien, bien claro. Pero será a partir de su ruptura con la Casa de Habsburgo, es decir, con España, con Felipe II, básicamente, que el discurso que se va a plantear va a ser no solo de autonomía del país, sino de algo más. Y ahí se engarza con una visión clásica de un autor como Tito Livio, autor romano. Tito Livio había señalado que los países o las naciones pueden conocer la libertad siempre y cuando estén preparados para ello. Y una vez que han podido establecer esa libertad, esa misma libertad les va a permitir, llamaríamos hoy en día, descollar, progresar. Bueno, eso es lo que va a ocurrir con la ruptura o la ligazón que tenían los Países Bajos con la Casa de Habsburgo. Desde mediados del siglo XVI, Carlos V empieza a llevar a cabo una serie de políticas. Carlos V Habsburgo, nacido en Borgoña, va a establecer una serie de políticas que van a, a fastidiar grandemente a la comunidad de los Países Bajos. Los Países Bajos que estamos hablando en este periodo no solamente es lo que hoy día vulgarmente conocemos como Holanda. Los Países Bajos en conjunto estaba compuesto por lo que hoy día conocemos como Bélgica. Bélgica y lo que es Holanda. Era un solo espectro. Y la zona más rica, más pujante en ese periodo
era la zona belga, ¿no? Donde está Brujas, Bruselas, Amberes, que era la gran ciudad del siglo XVI. ¿Y cómo va a intervenir Carlos V? Va a intervenir como suelen intervenir los estados, los gobiernos, es a través de buscar imponer la mayor cantidad de sanciones o gravámenes o impuestos, como llamamos, ¿no? Llenar de impuestos a los comerciantes del Flandes. Eso no era nuevo para ellos, pero el nivel impositivo fue muy alto, pero también ese nivel, esa agresión tributaria va a ir acompañada de una agresión para ellos muy puntual, la agresión religiosa. Empieza a darse una serie de reformas en el ámbito del esquema teocrático imperante en ese momento, a través del nombramiento de autoridades de la iglesia, desde la corona. Entonces ellos veían que había un ataque por dos frentes, y ese esquema se va a radicalizar con Felipe II, que ya abiertamente se entrará en un enfrentamiento armado muy agresivo, muy severo por parte de Felipe II, que va a hacer que decenas de miles de personas del sur de los Países Bajos, es decir, esta zona que llamamos hoy día la zona belga, se van a desplazar al norte de los Países Bajos, lo que hoy día conocemos como Holanda. Y ese desplazamiento va a llevar, va a arrastrar que no solamente capitales se van a trasladar de un lugar a otro, sino individuos con un conocimiento sobre sus quehaceres profesionales muy especializado, un conocimiento especializado que se va a trasladar de un lugar a otro en poco tiempo, sobre todo después de no destrucción, pero sí la represión que se va a dar en Amberes por el duque de Alba, allá por 1580 y tantos. Y después esas escenas se van a repetir. Entonces, ese esquema en el cual se obliga o se siente una comunidad tan orgullosa de su tradición edilicia, sienten que empieza a sentirse avasallada y atacada, al final va a terminar eh, empoderando acciones y discursos. Las acciones es ir a un conflicto armado y liberarse de la hegemonía del imperio español. Ya era un imperio cuando se libera de Felipe II, se adjura, ¿no? A través de su líder, Guillermo de Orange, de la relación que tenía con la Casa de Habsburgo, y eso a su vez lo va a arrastrar a un ámbito de libertad material que los va a diferenciar grandemente, ya no solo de España, sino del resto de Europa, y la va a convertir en lo que para algunos será la Venecia del Norte. Y eso como espejo que se tenía con relación a Venecia, que era la potencia hegemónica hasta ese momento, y los Países Bajos van a, a replicar el éxito de los venecianos en el norte, pero de una manera obviamente que lo va a ligar a la modernidad, que es una visión en la cual se mantiene la visión de autogobierno, se mantiene la visión de que es importante de vivir iguales ante la ley, se mantiene la visión de no tener un soberano. Ellos evitaron siempre esa visión. Y Hugo Grocio, por ejemplo, que es un personaje muy importante, va a hablar sobre el tema, va a escribir sobre esta visión de que en su país, en su lengua, en neerlandés, no existe palabra que nos lleve a pensar en la figura de un soberano. No existe, porque ellos son básicamente son esquemas republicanos con una tradición muy fuerte. Entonces, ese esquema de los Países Bajos se va a radicalizar por un plano netamente moral, por un plano material, y se va a hacer muy fuerte en el siglo
a mediados del siglo XVII. Y aquí quiero entrar a algo que es muy interesante. En los Países Bajos se da en el siglo XVII, mediados del siglo XVII, una visión ya que es mucho más fina sobre la defensa de esta visión republicana, que podemos decir que se puede hablar de que incluso estamos ante el nacimiento ya de lo que propiamente podemos llamar como liberalismo, y eso nos invita a un engarce, ¿no? ¿Cuál es la relación entre liberalismo y republicanismo? Desde mi punto de vista hay una relación directa bien clara. Y ahí menciono una serie de personajes, pero sobre todo a dos hermanos, los hermanos de la Cour, eh, Johann de la Cour y Peter de la Cour, que van a ser dos hombres que van a plantear intelectualmente hablando una serie de principios que después lo vamos a ver repetidos en un pensador tan importante para el liberalismo como es John Locke, que va a publicar recién a fines del siglo XVII. Estos hermanos de la Cour van a tener presencia en 1660, 1562, con una serie de textos que van a ser replicados, pero sobre todo van a ser acogidos por el gobierno de turno. Un gobierno liderado por un republicano, por excelencia, que ya era un republicano, podemos decir, moderno, que es Johann de Witt, o Jan de Witt. Jan de Witt, que hay unas biografías muy interesantes sobre este personaje, pero nuevamente son biografías que colocan su visión republicana como una visión deformada del republicanismo, cuando desde mi punto de vista es republicanismo en sí mismo, no hay ninguna deformación. Él va a recoger este trabajo de los hermanos de la Cour y va a plantear un esquema de gobierno, podemos decir, sin caer en anacronismos, en un esquema en el cual la visión liberal está presente. La importancia para los hermanos de la Cour y para Johann de Witt, estos tres hombres, de tener una sociedad con una dinámica, con una movilidad social intensa es importante. Una movilidad social basada en el comercio, una movilidad social basada básicamente en la defensa de las instituciones republicanas, es decir, la igualdad ante la ley, una movilidad social basada en el imperio de la propiedad privada. Eh, este Witt, siguiendo a los de la Cour, va a, por ejemplo, a reconocer que vive un esquema económico puramente mercantilista, pero su norte a seguir es que no existan monopolios, porque los monopolios son como Felipe II, son tiranos también y se imponen a la voluntad de los individuos y rompen el esquema republicano de igualdad ante la ley. Mire, ese es el argumento que suelen tener los republicanos de este periodo contra el monopolio, a pesar que lo practicaban, porque es el mundo de la política real, ¿no? Que suele obligar a los a los pensadores más puros a pisar tierra y a jugar con situaciones que no les gustan, pero que buscan, a pesar de ello, siempre cambiar el escenario si es que es posible, ¿no? Estamos ante esa situación, ante autores que no solo presentan ideas, sino que están en acción política propiamente dicha. Entonces, esta visión de la libertad moderna en los Países Bajos es para mí interesante porque estamos ante, ya propiamente dicho, ante una visión de un republicanismo
que entra dentro de la esfera del liberalismo per se. Y por eso no va a ser casualidad que cuando John Locke en la pugna contra las pretensiones absolutistas de los Estuardos, sobre todo Jacobo II a fines del siglo XVII, cuando John Locke empieza a sentir la necesidad de ponerse a buen recaudo, huya hacia Ámsterdam y se queda de 7 años viviendo en Ámsterdam. Y en Ámsterdam va a encontrar una sociedad que le era muy afín porque estaba dentro de los esquemas que él manejaba. La diferencia es que él venía de una monarquía y aquí estaban en una república comercial. Esa visión, John Locke al final la va a trasladar, o sea, ya cuando huye a los Países Bajos, todo indica que llevaba bajo el brazo, ¿no?, sus 2 tratados de gobierno civil. Pero John Locke, y ahí quiero también ser puntual, en ese momento ya es un John Locke como lo conocemos, un John, el padre, que es padre del liberalismo. Es un John Locke que presenta la visión, uno es libre en la medida en que tenga la posibilidad de ejercer derechos de propiedad. No es libre filosóficamente, no hay una visión fáustica o metafísica de la libertad, sino una visión muy puntual de la libertad. En Garza, repito, una visión patrimonialista de la libertad que viene desde Roma. Pero John Locke, en su biografía, no es que nació liberal. Él viene de todo un proceso muy interesante, donde es un hombre en un momento determinado muy cercano a Hobbes, en su juventud sobre todo, tiene una visión, podemos decir, intolerante y autoritaria, ¿no? Pero pasados los años va a cambiar. Y uno de los libros que va a manifestar ese Locke nuevo es precisamente el libro sobre la tolerancia. La experiencia neerlandesa de John Locke lo va a invitar a revisar sus tesis y a ser mucho más abierto. Es verdad que no va a ser totalmente abierto, pero para el periodo, para ese momento, para ese tiempo, va a ser uno de los que más apertura de tolerar al otro va a presentar. Todo esto nos lleva a otro plano. Todas estas experiencias que estamos hablando nos lleva a no dejar de lado otro punto ya para ir terminando, cerrando. Y es que estamos ante un periodo en el cual el derecho natural empieza a ser tomado por una visión individualista. Eso lo vemos en Locke de manera negativa. O sea, a Locke no le gusta, perdón, en Hobbes. A Hobbes no le gusta eso, pero reconoce que hay un orden basado en individuos que actúan por interés y con agenda propia, ¿no?, para usar un término contemporáneo. Pero al fin y al cabo estamos ante un periodo en el cual el derecho natural adquiere un peso superlativo. El derecho natural en ese periodo es un derecho que tiene un peso real. No está estampado en los textos y guardado en los anaqueles. Se usa, es de uso cotidiano. Y no es casualidad que el mayor representante de ese tipo de aproximación naturalista sea Hugo Grocio. Antes de John Locke, el autor que más defendía la visión naturalista, entre comillas, individualista, era Grocio. Grocio va a tener un impacto enorme. Grocio va a tener ese impacto a partir precisamente de que es uno de los autores que recoge el pensamiento escolástico y lo moderniza. Cuando el padre Vittoria hablaba del derecho de comunicación, Grocio va a tomar ese mismo principio del ius communicationis y lo va a trasladar
al plano puramente comercial y lo va a ligar al esquema institucional de su país. Pero lo va a hacer en base a la visión justnaturalista que después ya lo vamos a ver de manera plena en un autor como John Locke. Y a partir de ese justnaturalismo, por ejemplo, autores como Locke, o un autor como Locke, puntualmente hablando Locke, va a señalar que todo lo que la sociedad, todo lo que los individuos puedan realizar de manera libre, siempre va a ser eh, mejor, mucho mejor, eh, si es que lo hace el Estado, si es que lo hace el gobierno. Siempre va a ser muy repetitivo en ese punto, ¿no? Siempre será mejor que se deje que la sociedad busque sus propios canales de poder apuntalar su propia suerte, de poder asistir a aquellos individuos que no son beneficiados del sistema, podemos decir, del libre mercado, una aproximación al esquema liberal, y que sea la propia sociedad dentro de ese propio, esa visión liberal que tiene la que asista a los menos favorecidos, ¿no? Tiene una visión de la asistencia y de la beneficencia desde lo privado, porque señala que si eso se da desde el espectro, el ámbito de los gobiernos, todo eso se distorsiona y genera al final un mal que él buscó siempre evitar, es el aumento del poder del gobierno. Porque al fin y al cabo, dentro de la lógica o la ecuación lockeana, serán los derechos individuales los que, al imperar, le pongan freno al poder político. O sea, Locke eso lo tenía más que claro, estaba cincelado en piedra. Si los derechos individuales empiezan a ser perforados o empiezan a renunciar a su propio poder de decisión para dárselo a un tercero, en este caso el gobierno simple y llanamente va a colocar, va a disminuir esos mismos derechos y la sociedad al final se afecta, ¿no? Así que ese tipo de situaciones dentro del espectro del justnaturalismo, dentro de un justnaturalismo que va a bañar toda esta jurisdicción que es Inglaterra, de Países Bajos, ¿no? La experiencia neerlandesa y la experiencia anglosajona, va como a convertirse en un manto protector de todos estos logros de un republicanismo que se engarza ya a una visión de sociedades más abiertas, más competitivas, más liberales, ¿no? Son sociedades que, en el caso puntualmente de los Países Bajos, y eso lo van a encontrar para quien quiera conocer los textos de los hermanos de la CUR. El libro se llama El interés de Holanda. Lo pueden encontrar en inglés, en las redes, es muy simple. Y son textos que los va a usar, por ejemplo, un autor como Adam Smith, ¿no? Lo va a citar. Adam Smith no cita mucho, pero va a citar a estos hermanos de la CUR. De la CUR, para ya ir cerrando, señala que la importancia de la migración es de tal magnitud que una política de Estado, ¿no? Debería ser siempre buscar atraer inversiones, no solamente capitales, sino individuos, porque esos individuos, al estar presentes en una sociedad, van a contribuir con su conocimiento y van a poder dinamizar esa misma sociedad y hacer que también los impuestos no recaigan sobre determinado sector de la sociedad, sino que se tenga un espectro mucho más amplio para poder ser una sociedad siempre más competitiva y más justa. Bueno, eso es en planos generales lo que he tratado de explicar, a grosso modo, siempre, con relación a este libro que he escrito. Lo tenía ya antes de la pandemia y ya con la pandemia pude cerrar el círculo y ya presentarlo, ¿no? Así que, Alejandro, estoy a tu disposición. Bueno, muchas gracias, Paul,
por la explicación y sobre todo por traer a colación este tema de los Países Bajos, que yo siempre tengo como una deuda en mis clases, porque es un tema como que pasa de largo directamente. Yo lo paso de largo, está en la bibliografía, etcétera, y por dos circunstancias medio así fortuitas, ¿no? Justo hace un par de semanas he empezado a leer un libraco que tengo acá, que lo tengo y que me asusta, pero entonces lo voy leyendo de a poquito, se llama la República Holandesa, ¿no? No sé si Israel. exacto, sí, Ah, ¿no? lo tengo acá, atrás mío Claro, está. bueno, no, pero estoy empezando, recién voy por la página, no sé, 30, ¿no? No, Porque es es una letra chica y maravilla. son como 1000 páginas, o sea, voy a tener para divertirme, pero, o sea, ahí recién entrando, ¿no? Pero relacionado con esto que vos mencionabas, acaba de salir como una biografía novelada de Spinoza, no sé si le entras por ahí, que se llama Sí, El, Espinosa el- está en El el secreto de libro. Spinoza, ¿no? Se Espinosa llama. es muy importante. Y, y precisamente pone todo ese contexto o sea, porque pasa en esa época, ¿no? Si bien él estaba escribiendo sobre otras cosas, ¿no? Pero yo he ido anotando y alguna cuestión como para hacer referencia y luego preguntarte si alguien quiere, ya sabe que pueden ahí escribir las preguntas y las leemos, pero entonces digo, bueno, supongo que porque digamos, ahí el libro ese de Israel dice, bueno, el imperio holandés, entre comillas, luego decae, ¿no? Y el que termina predominando es el imperio británico y eventualmente su sucedáneo sería Estados Unidos, ¿no? Entonces es como que, ahora, en esos años que vos mencionás es interesante ver que Holanda o los Países Bajos, pues así se dice, ¿no? Y ahora se volvió con eso, ¿no? De Netherlands o Países Bajos eh, fue como el refugio de todos estos que se iban, y era el lugar de la libertad, ¿no? Inclusive en este trabajo de El secreto de Spinoza, los protagonistas que hablan dicen, bueno, nosotros somos una república libre, están todo el tiempo insistiendo con esa idea de, aunque hay, y esto es interesante también, o sea, todas estas ideas nuevas que van surgiendo, igual son ideas que corren a riesgo del que las escribe y del que las publica, ¿no? Porque son estas, por eso, esto es interesante, ¿viste? Porque nosotros siempre tenemos la idea de decir, bueno, es liberal, De Witt es liberal, ¿viste? Pero entonces viene uno y te dice, no, pero había esto. Bueno, es liberal en 1600, Así ¿no? es. Pues no es liberal en el 2023, ¿no? Pues Es nosotros más queremos que fácil. todos, claro, hoy es más fácil, ¿no? Yo la semana pasada, o hace 2 semanas, exponía sobre mujeres, las feministas de 1800, ¿no? Y decir, bueno, hoy es mucho más fácil ser feminista en Estados Unidos, en Europa Occidental y en América Latina eventualmente, que en Arabia, o que estas mujeres en aquel momento. Entonces, lo interesante de esta cuestión es eh, ver cómo estas ideas se van promoviendo, cómo Holanda es la cuna de los exiliados, de los que se escapan de las persecuciones de toda Europa, terminan ahí, ¿no? Porque creo que Descartes también termina en Holanda. Y bueno, y acá el libro este menciona mucho el tema de los comerciantes judíos de la península ibérica, que crean una gran comunidad y que es precisamente esto que vos señalabas recién, ¿no? Esto de estos inmigrantes traen sus conocimientos, ¿no? Traen sus conocimientos, su saber, eh, y van superando o van promoviendo el progreso. Pues la idea finalmente es decir, ¿por qué los Países Bajos progresan tanto? Porque comparativamente son mucho más libres que el resto y donde precisamente sus reyes o su clase, digamos, noble tiene mucho menos poder que en otros lugares, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? La universidad, ahí creo de la Universidad de Leiden, que hablan también mucho de cómo se pueden discutir esas ideas y cómo esas ideas luego se van a ir difundiendo. Sí, es interesante porque, a ver, mira, hay varias cosas. Spinoza suele ser rescatado del discurso de los no liberales. Del siglo XX, Spinoza suele ser sacado para
enrostrar ya visiones prácticamente anticapitalistas, contra el mercado, una visión espiritualista, moralista, bla, 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 bla. Pero Spinoza, que está en sus textos, es un tipo que se sintió orgulloso de vivir en una república dedicada al comercio. O sea, Bueno, su él familia era nunca, comerciante y él era sí, claro, comerciante. su padre y su hermano, ¿no? Su padre tenía una empresa mediana, pequeña, pero quizás no era tan pequeña, y el hermano también heredó eso, y él renuncia al mundo del comercio para hacer filosofía, pero no reniega de la No, no actividad del reniega de padre, eso. nunca. Eso no está en Spinoza. Sin No, no, y embargo, él, es un es, Spinoza distinto. ahí se da una cosa interesante que yo había ahí anotado, a ver si también lo anoté acá. Cuando vos hablas de la difusión del comercio, de la palabra, de la comunicación, ¿no? Vos ahí en algún momento hablas, eh, y ahí está, bueno, Spinoza, ¿no? Él ve todo un tema con la matemática, todo el tema de la explicación de la matemática y el tema de la óptica, ¿no? Y todo el Sí, desarrollo, le llama la atención esto de la óptica, el desarrollo de la óptica. Y estas dos cosas son, que si bien ahí hablan de la ciencia, pero lo que más mueve todo esto es el comercio, así porque, es. porque ahí hay un negocio, y él después se pone un negocio de cuenta, ¿no? Que vende aparatos, Óptico. lentes, microscopios, telescopios sobre todo, etcétera. O sea, es un Ujú. hombre de negocios. Sí, 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 o sea, durante mucho tiempo se decía que era un pulidor de lentes, Sí, acá dice pero, que se va a entender eso, ¿no? claro, pero, o sea, si uno empieza a aproximarse esa actividad en ese periodo, ¿quién tenía lentes? O sea, y era la época en la cual, en ese periodo, en ese momento, en ese país, se daba un descubrimiento muy importante, que es el telescopio, ¿no? Y Spinoza producía para ese tipo de personajes, para ese Sí, sí, tipo sí. de investigadores, es decir, no era cosa pequeña, no era cosa menuda, ¿no? Y claro, lo hacía como una especie de hobby, quizás para mantenerse, sí, o sea, estamos en el siglo XVII, hay que ver las cosas con la distancia necesaria, ¿no? Ahora, como digo, Spinoza, aparte, viene con una tradición, que es la tradición, es un hombre que no va a tener un mundo, a ver, se va a secularizar de adulto. No pertenece al mundo de los judíos que después van a ser muy comunes de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. No, es un Spinoza que se va a educar en una sinagoga. Es un Spinoza que, he leído muchas veces que su lengua es el castellano. Es decir, es un hombre de la diáspora todavía, a pesar que nació en Países Bajos. ¿Eh? Pero ese mundo de Spinoza, por ejemplo, a diferencia de los judíos que se dan en otros, que vivían en otros espacios del continente europeo, los Países Bajos, Ámsterdam, por ejemplo, puntualmente Ámsterdam, no conoció un gueto, no se les encierra en un gueto, ni ellos tampoco van por ese lado. O sea, había un barrio judío porque ellos decidieron vivir en esas zonas, pero no hay mayor represión en un periodo altamente represivo. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? El otro punto es, ¿qué tan tolerantes fueron los hombres de los Países Bajos? Muchísimo, pero también ellos venían copiando otro tipo de tolerancia, quizás, que se daba en la República, y eso es un tema a estudiar, ojalá la vida me acompañe con salud y fuerza, que es la República de Polonia-Lituania, donde se daba ese mismo esquema, y con mucho mayor solidez en un espacio que después va a ser muy adverso. Porque claro, la República Polaca-Lituana no va a tener eh, instituciones muy sólidas, no va a ser socialmente muy dinámica, pero va a tener un discurso de defensa de la tolerancia y las libertades durante siglos también, y muy anterior incluso a los Países Bajos, ¿no? Pero claro, va a fracasar en un momento determinado y va a ser fagocitada por el imperio de los Ares. Sí, mira, bueno, hay dos cuestiones. Mientras te tiro una pregunta. Primero hay Solange que escribe, ¿no? Que es estudiante de estos temas
neerlandés y las culturas, etcétera. Entonces recomiendo, por si... Bueno, yo como siempre recomiendo cosas, como yo leo, cuando leo temas que no sé, me parece que he descubierto América, ¿no? Capaz que para muchos ya, pero estoy fascinado con este libro que acaba de salir, que se llama El secreto de Spinoza, ¿no? Y que habla de estos temas y que ahí relacionado con eso, Paul, y que vos mencionaste ahí al pasar a Max Weber y la ética protestante, etcétera, también acá en este texto menciona como una de las trabas a las libertades, que yo la férrea comunidad calvinista de los Países Bajos, que por lo general uno lo tiene, está bien que yo un poco lo sigo a Max Weber en la ética protestante del espíritu del capitalismo, él dice, bueno, ojo, no es que estas comunidades promovieron el capitalismo, sino que fue una consecuencia no deseada, ¿no? De esta posibilidad de comunicarme individualmente con Dios a través de la Biblia, aprendí a leer, aprendí a ser más individualista y esto me llevó para ahí. Ahora, los calvinistas y los luteranos obviamente no querían saber nada con el capitalismo, ni, bueno, que no existía además el capitalismo en esa época, entonces sería difícil que estuvieran a favor o que estuvieran en contra, ¿no? Y ahí va tu comentario, pero ya que estamos, leemos la pregunta ahí o el comentario de asistente anónimo, que no sabemos quién es, porque así se manifiesta. De por qué si Holanda es tan liberal y republicana, no puede terminar con la monarquía. Yo diría al revés, no, ¿por qué termina en la monarquía? Porque la monarquía de hoy de Holanda es más simbólica que otra cosa, ¿no? Digamos, no es no, pero quizás tiene que ver con el título de ese libro, ¿no? Crecimiento, grandeza y caída. Claro, o sea, la monarquía, como le había dicho, creo que al comienzo de mi participación, la monarquía en la Casa de Orange va a llegar como reacción contra el Imperio de Napoleón. O sea, la invasión napoleónica va a alentar el surgimiento de un esquema monárquico en los Países Bajos. Antes de eso no existía. Es más, resistieron hasta donde pudieron, ¿no? Y claro, se impuso la fuerza bruta de Napoleón y sus tropas y coloca a su hermano como rey de Holanda. Y cuando salga Napoleón y compañía, y su hermano obviamente, va a quedar, entre comillas, la necesidad de continuar con el esquema monárquico que es lo que hay hasta el día de hoy, ¿no? Pero también es una monarquía muy, muy diferente a lo que fueron otras monarquías, ¿no? No hay una centralización del poder y demás, pero claro, lo ideal hubiera sido que se mantenga como república, que es el trazo original de los Países Bajos. Bien. Bueno, no sé si hay otra pregunta o no, pero quería hacer un último comentario, y esto que vos mencionaste ahí al pasar y que, como siempre en estos seminarios, yo sobre todo, y muchos de los que participan, no podemos evitar hacer conexiones con la actualidad, ¿no? Y sobre todo la Argentina, y este contexto tan especial. Vos hablaste ahí de Tito Livio al pasar, ¿no? Y a ver si más o menos tomé bien la idea esta de los países van a gozar de la libertad si están preparados para esa libertad, ¿no? Y no me llevó inevitablemente a ver si nosotros, que terminamos votando hace menos de una semana a un presidente liberal, libertario, habrá que ver cuántos de todos esos que lo han votado estamos preparados para la libertad. Porque una cosa es proclamar ideas o poner a un candidato porque no nos guste, lo que había antes o en rechazo a lo que había antes, y otra cosa es estar preparado, ¿no? Este es el tema quizás de la gran cuestión. Y la última que también no pude evitar, y eso lo voy a tratar de rastrear a ver si lo encuentro por algún lado, esto que vos hablabas de los hermanos de la CUT, de los que yo jamás había escuchado hablar, eh, me disparó Alberdi, ¿no? La idea esta de la Ah, inmigración, de los inmigrantes, etcétera, que ah, yo asumo que vos hiciste ahí ese entrón que vos decís, bueno, Adam Smith los cita brevemente en La riqueza de las naciones, supongo que esa idea llega de ese modo a Alberdi, pero es interesante siempre
encontrar una fuente un poquito más lejana y que esa fuente está en los Países Bajos, ¿no? Bien interesante. No, lo de la CUR, yo Ah, creo que sí hay que entrar a revisarlos porque realmente es sorprendente qué tan modernos son, y son muy modernos, ¿no? Son dos hermanos que vienen de una tradición de mercaderes de Amberes, que su padre se dedicaba a la comercialización de las telas, y por esta arremetida de los españoles muy violenta, tuvo que huir y se instalan en Leiden y siguen su vida como comerciantes siempre hasta el final, pero publican este tipo de cosas, ¿no? Y se convierten en autores muy famosos, post-mortem, y en vida, obviamente, en su propio país, pero sobre todo post-mortem. Y cómo se deletrea el nombre de la Kurt, que es es la con CUR, K? sí, es afrancesado porque Ah, en por neerlandés Van Halen, alguna cosa así. sí, eh, este es de la CUR, ¿no? Como suena, corte en inglés, de sí. la, ¿no? De la corte sería, ¿no? Esto, estos personajes realmente, eh, diríamos en términos simples, la tenían clara, Ah, así de simple. Ellos sabían que el poder despótico, que para ellos era España, Felipe II, ¿no? Romper con el despotismo era clave para el desarrollo. Es decir, hay otro punto que no he entrado, pero que es clave, no he entrado por cuestión de tiempo, que ellos ponen sobre el tapete la importancia del interés. Hoy en día, hablar del interés como que es una palabra más, una palabra menos. Oiga, para el siglo XVII, hablar del interés era demoníaco, era hablar claro, al demonio, ¿no? O sea, la gente no actuaba por interés, actuaba porque había que actuar, porque eras un buen católico, un buen claro. cristiano, un buen luterano, un buen calvinista, y actuabas per se. Pero no actuabas por interés, eso es malvado. Por eso Entonces, estos tipos se jugaban la vida cuando publicaban ah, algo o decían algo que para nosotros hoy es totalmente normal, y entonces eventualmente cuando uno mira para atrás dice, bueno, pues esto no eran liberales. No, bueno, eran todo lo que podían ser en ese momento y arriesgando, ¿no? Escribir cuestiones donde también es interesante ver y se nota ahí, aún en los Países Bajos, el peso fuerte que tenía la religión, aún no dependiendo directamente de Roma, porque las propias, digamos, Spinoza termina siendo rechazado por la propia comunidad judía, después se tiene que estar cuidando de todo, de los calvinistas, de los católicos, de todo, pero, o sea, decir algo, escribir algo que estuviera en contra o que estuviera fuera de la tradición, implicaba un riesgo notable ahí, ¿no? claro, Eh, es un traidor. Ahí dos cosas, Paul. Uno pregunta el nombre del libro, otra vez mostrarlo, pero mantenerlo así como yo mantengo los, A ver, que no se sé si vea se bien. ve. El surgimiento de la libertad moderna, y ahí abajo dice el subtítulo cuál es, que no lo logro leer. La experiencia republicana anglo-neerlandesa del siglo XVII. Bueno, Solange, ahí pregunta si se puede poner tu contacto, se puede escribir acá tu Sí, mail. sí, 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 Ahí, sí, vos podés escribir ahí en el chat. sí, sí, no hay problema. Escribí y poné que lo puedan ver todo, porque si no lo... A ver, vamos a buscar. Acá está. Pueden entrar a mi página de Facebook también, que la veo seguida. Ah, sí, sí, bueno, yo de ahí te contacté directamente, ¿no? Porque te conocía, pero no seguíamos el contacto. A ver, yo acá voy a... eh, Está. Para los que tienen Facebook, en Facebook también estoy. Aquí les dejo el correo. bien, a ver si lo pueden ver todos. ¿Está para todos o...? Y mira, cuando Para mí. estaba terminando el libro,
y me llegó muy fresquito un libro para revisar este texto, que fue el último libro que leí, que lo recomiendo para que le interese el tema, claro, que es, en castellano sería Pioneros del Capitalismo, los Países Bajos, año 1000 al año 1800. Ala. ¿Ya? Es un estudio de dos profesores de la Universidad de Utrecht, Martin Park y Jan Leuten van Sanden, y es un estudio de prácticamente, o sea, 800 años de Sí, sí, sí. existencia de esta comunidad política. ¿Y cuál es el meollo del asunto del libro? Que ellos van ahí a demostrar, ¿no? A presentar de que esta es una región que va a tener 1000 años de crecimiento constante. Y En- basado en el comercio, en el comercio y en las ideas, porque Así el es, territorio en principio no ofrece grandes recursos naturales como para decir, bueno, así es esto. Y había muchas burlas al respecto, porque eh, Montesquieu, por ejemplo, cuando hablaba de los Países Bajos, él decía, eso es un milagro, cómo este país que no tenía futuro más que para los peces, se ha convertido en lo que es. Y Montesquieu ya estamos hablando de un hombre de ya entrado del siglo XVIII. exacto. Y algunos hablaban de los Países Bajos como un queso agujereado, ¿no? Sí, 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 Jugando sí. con el queso Buda. Claro, Que bueno, lo interesante, y ya cerramos, porque al final, como le dije hoy antes de empezar, contamos acá la cocina, yo le digo, tenemos hasta las 2:30, como mucho, muchas veces terminamos a las 2 y después surgen preguntas, etcétera. Y hoy, por ser la última del año, llegamos hasta el final. Eh, como decíamos, lo interesante de esto es rescatar los Países Bajos, como finalmente, porque ahí están todos, nosotros, o sea, nosotros vemos a los pensadores y tal, que en aquella época, hoy digamos, hoy tenemos a los académicos en un lugar, los intelectuales académicos en un lugar, la gente de ciencias duras en otro y la gente de negocios en otro. No sé, como que está todo muy esquematizado. Pero en aquel momento era, como vimos, todos hacían todo. O sea, el tipo era un rabino, era comerciante y además era científico y después también escribía. ¿No? Digamos, lo que cuenta acá la historia del libro es que Spinoza iba para ser el gran rabino de Holanda, de los Países Bajos, y el tipo, claro, empezó a plantear ciertas dudas que yo, bueno, lo terminaron expulsando, pero era científico, etcétera. Entonces, muchas de todas estas cuestiones que nosotros vemos que fundamentan, sobre todo la importancia de la libertad individual, viene dada por gente de negocios, por gente que hace negocios y que está diciendo, mirá, necesito más libertad para crear más riqueza, más progreso, etcétera, ¿no? Y, y en estos casos particulares de los Países Bajos, donde vos muy bien marcaste, el poder estaba fragmentado más en cada una de esas 7 provincias, donde no había una autoridad central fuerte, quizás entre otras cosas por esta cuestión geográfica que había. Eh, Eso es lo que le permite, ¿no? Así que nos has dejado mucho que pensar. Esperamos que llegue acá tu libro dentro de poco, eh, gobiernos mediante, así podemos entrar, además de una manera sencilla, a temas complejos, ¿no? Como yo siempre digo a todos o sea, a todos los asistentes que vienen acá, por lo general, para que una persona en una hora te haga un compendio de esto, estuvo años estudiando cosas, ¿no? Que son muy complejas, y que parte del trabajo de difundir es hacerlo fácil para aquel que no tiene todos los fundamentos y conocimientos. Así que esperamos tu libro pronto por acá para seguir disfrutando. Gracias, Paul, por tu tiempo. Y no, bueno, seguimos en contacto. muchas gracias a ti, a tu público. Esto. Y sí, el libro tiene que estar en verano en Argentina para que lo disfruten, ¿no? Y lo debatan, lo discutan, porque eso es lo más rico de todo. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos en el año próximo. Muchas Bye. gracias. Saludos. Saludos. Seguimos en contacto, Paul.
Después te escribo.